En los anteriores vídeos que hemos visto, pues vimos los tres estados de funcionamiento de un transistor que eran corte, conducción y saturación. Y también usando estos tres estados en los cuales podía estar un transistor podía realizar funciones como por ejemplo de interruptor, como de regulador y como de amplificador, que es lo que vamos a ver ahora. Pero para realizar la función de amplificación, previamente vamos a ver lo que es polarizar un transistor. Un transistor. ¿Qué es polarizar un transistor? Polarizar un transistor es, por ejemplo, tenemos aquí este transistor, el cual va a amplificar esta señal, esta onda senoidal. Esta onda senoidal que tenemos aquí, pues vemos que la va a amplificar beta veces. ¿Qué es polarizar un transistor? Para polarizar un transistor es aplicarle una serie de tensiones y colocarle una serie de componentes. ¿Para qué? Para que esta señal que metemos en la entrada haga trabajar al transistor en la zona de conducción, ni en la zona de saturación ni en la zona de corte. Acordaros que el transistor puede funcionar en tres zonas: saturación, conducción y corte. Pues tenemos que polarizar este transistor a través de una serie, como he dicho anteriormente, a través de una serie de tensiones y a través de una serie de componentes, para que trabaje dentro de esta zona que es la zona de conducción, o la zona que se denomina también zona lineal. ¿Para qué? Pues para que esta señal en su salida salga amplificada, pues beta veces, y salga entera. Es decir, si la entrada, como vimos aquí en su momento, pues era senoidal, pues que la salida también sea senoidal pero amplificada. ¿De acuerdo? Es como, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo para que se entienda bien. Es como, por ejemplo, tenemos aquí esta figura, esta figura knife, que es aquí un señor en el cual su imagen va a ser recogida por esta lente. Esta lente gigantesca va a ser recogida por esta lente gigantesca, cuya imagen va a ser proyectada en esta pantalla. ¿Cómo veis? ¿Qué ocurre? Pues que esta imagen proyectada en esta pantalla pues va a salir agrandada, va a salir ampliada en su totalidad. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues más adelante lo entenderéis mejor. Vamos a suponer que a este transistor le metemos esta onda senoidal, la cual pues queremos amplificar. Y resulta que esta onda senoidal en su salida pues nos va a salir así, nos va a salir así, amplificada beta veces, pero los picos de arriba de esta señal, pues van a desaparecer, se van a convertir en una línea. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que esta onda senoidal que hemos metido en la entrada, en la salida de este transistor, pues va a salir distorsionada. ¿Y por qué va a salir distorsionada? En este caso va a salir distorsionada. Bueno, pues porque a este transistor le hemos polarizado de tal forma, a través de tensiones, a través de componentes, le hemos polarizado de tal forma que parte de esa señal pues va a trabajar en la zona de conducción, pero la parte de arriba, donde están estos picos, durante este espacio de tiempo, vamos a hacer trabajar ese transistor en saturación, durante este periodo de tiempo, y estos, que es lo que duran estos picos. Este transistor va a trabajar en saturación, y como sabéis, un transistor cuando trabaja en saturación pues no amplifica. ¿Por qué motivo? Si os acordáis, cuando un transistor estaba en saturación, es decir, cuando superábamos la corriente que rompía todos los enlaces covalentes,
rompía todos los enlaces covalentes y por lo tanto generaba la corriente máxima. En este caso os acordáis que eran 10.000 amperios y se generaba una corriente de 1 amperio. Os acordáis que luego metíamos corrientes superiores de 20, 30, 40.000 amperios, pero la corriente iba a seguir siendo la misma. 1 amperio, ¿por qué? Porque ya se habían roto todos los enlaces covalentes y por lo tanto pues la corriente colector-emisor pues ya no iba a aumentar más. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir en el transistor si le polarizamos parte de esa señal en la zona de saturación? Pues va a ocurrir lo que nos está ocurriendo aquí, que la parte de la señal la cual supera el valor por el cual a ese transistor le hace trabajar en corte, ese tramo de la señal pues no va a ser tenido en cuenta por el transistor. No va a ser tenido en cuenta por el transistor. ¿Por qué? Porque el transistor pues ya a partir de este punto la corriente que sale en el colector pues va a ser igual, va a ser igual, no va a aumentar más. Con lo cual todo esto se va a traducir que la señal que tengamos en el colector, tanto en tensión como en corriente, saldrá ampliada beta veces, pero el pico de arriba pues va a desaparecer, no va a ser amplificado. No va a ser amplificado porque al hacer trabajar el transistor en la zona de saturación pues no va a ser tenido en cuenta, solamente va a ser tenido en cuenta a efectos de amplificación la zona de la señal o el tramo de la señal la cual se encuentra o hace trabajar al transistor en la zona lineal o en la zona de conducción. Volviendo otra vez al ejemplo knife que utilizamos anteriormente para explicar cuando el transistor funcionaba en la zona de conducción plenamente, pues aquí es como si esta lente la hubiésemos movido hacia abajo. Si movemos esta lente hacia abajo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que parte de la imagen que va a recoger esta lente, si antes la recogía entera, al moverla hacia abajo, lo que va a ocurrir que la parte de arriba de la imagen de este señorín, pues no va a ser recogida. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en la pantalla se va a proyectar pues el resto que sí es recogida por esta lente. Con lo cual la imagen de este señor en la pantalla va a ser ampliada, pero no va a ser ampliada en su totalidad, ya que le hemos cortado la cabeza. ¿Por qué? Porque esa parte no va a ser recogida por esa lente. Pues así un poquitín, empleando este símil para que lo entendáis mejor, ocurre con un transistor cuando le polarizamos, de tal forma que la señal que nosotros metamos en la entrada, pues parte de esa señal, debido al valor que alcanza, pues hace trabajar al transistor en la zona de saturación. Bueno, ¿y qué ocurre si nosotros a este transistor que tenemos aquí le metemos esta señal en la entrada, esta onda senoidal, y resulta que en la salida pues nos sale así, de esta forma amplificada, pero de esta forma, es decir, los picos de abajo pues han desaparecido. ¿Y por qué han desaparecido los picos de abajo? Bueno, los picos de abajo han desaparecido porque lo que hemos hecho es hacer trabajar a este transistor o polarizar a este transistor, o le hemos polarizado de tal forma que esta señal que hemos metido en la base, parte de la misma va a alcanzar un valor el cual va a hacer al transistor trabajar en la zona de corte. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que durante este tramo de tiempo en la cual esta señal, el valor de esta señal pone en corte a ese transistor, lo que va a ocurrir que este tramo de la señal pues no va a ser tenido en cuenta porque simplemente el transistor está en corte, no está funcionando, está en corte. Con lo cual esto se va a traducir que en la salida pues la parte de la señal
que trabaja en la zona lineal va a ser amplificada, pero el tramo de la señal que hace trabajar al transistor en corte, pues evidentemente no va a ser tenido en cuenta y no va a ser amplificado, con lo cual lo que va a aparecer pues va a ser una línea, y con lo cual lo que va a aparecer a la salida en el colector pues va a ser esta señal amplificada beta veces, pero distorsionada, igual que la señal que vimos en el ejemplo de cuando hacíamos trabajar el transistor en la zona de saturación. Pues aquí también, aquí esta señal, en el ejemplo anterior fueron los picos de arriba, en este caso van a ser los picos de abajo los que nos van a faltar, donde va a aparecer una línea, y por tanto esta señal va a ser amplificada, vuelvo a repetir, pero va a salir distorsionada. ¿De acuerdo? Para entenderlo mejor, volvamos otra vez al ejemplo de el del señorín, que está frente a una lente cuya imagen será proyectada en una pantalla. En este caso, esta lente la hemos movido hacia arriba. ¿Qué ocurre si la movemos hacia arriba? Si la movemos hacia arriba, la imagen que va a recoger la lente pues no va a ser entera, sino que va a ser la parte de arriba. La parte de arriba de este señor, que va a ser amplificada, pero la parte de abajo, las piernas, pues no van a ser recogidas, con lo cual no se van a proyectar en la pantalla. Con lo cual la imagen de este señor va a ser la pantalla amplificada, pero no completa. En este caso le faltan las piernas. En el ejemplo anterior que vimos en la saturación, cuando saturábamos al transistor, pues le faltaba la cabeza. Aquí le van a faltar las piernas. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que a un transistor pues le debemos de polarizar correctamente para que la señal que metemos en la entrada, en la salida, salga amplificada, pero salga completa sin ningún tipo de distorsión. Ningún tipo de distorsión. A eso se le denomina fidelidad. No sé si habéis oído hablar la alta fidelidad, sobre todo en audio. Los aparatos de audio de alta fidelidad. ¿Qué quiere decir? Que exista la mayor semejanza o igualdad posible entre la señal original que ha recogido el micrófono, que ha grabado o ha transmitido a través de las ondas de radio o a través de un amplificador para ampliarlo, a través de un elemento de megafonía, pues que exista la mayor parecido en la señal que recoge el micrófono con respecto a la señal sonora que va a reproducir el altavoz, que sean lo más parecidas posibles, que exista la menor distorsión posible. Y de ahí juega un papel importante, entre otras muchas cosas que ya iremos viendo, pues la mejor o peor polarización de un transistor como elemento amplificador.